comentario de lo que dice, no me lo leas. Avi, tú léeme el B y me haces algún comentario. Sí quedó, pero no me lo leas. Espero haber sido claro en la instrucción. Pues en el inciso A, básicamente dice que vamos a conocer como la representación más usual de los circuitos de control para comprenderlos más fácilmente. Va. Y también para usar, bueno, para comprender los diagramas. En el control electromagnético. En el control. ¿Va? En el inciso B, ¿qué dice Ya. Avi? Bueno, dice que vamos a conocer los elementos del mando de cada uno de los interruptores en este caso. Vamos a ver su aplicación dentro de los motores y también sus cargas que puede variar. Pero fíjate, Avi, fíjese, banda, que al principio dice que vamos a aprender cómo está construido ¿quién? El contactor. Un contactor. Ah, pues es el contactor y luego los interruptores, ¿sí? Que ya vimos. ¿Sí quedó, chaparros horrorosos? Sí, profe. Ya lo vimos ahí. Entonces dice que vamos empezando. Si no mal recuerdo, ya lo vi. ¿Sí quedó o no quedó? Sí, ya lo vimos. En otras palabras, ya incursioné cómo vamos a ver los circuitos de control, en este caso en simbología americana, que son de forma horizontal, que la fuente aparece perpendicular a la línea, en este caso en la línea 1. Y aquí lo que decía una de las compañeras, ¿por qué debemos de aprender que el interruptor, no importa cuál, siempre deberá estar abierto, tanto en el dibujo como cuando estamos construyendo de forma física? Eso es por seguridad. Por eso siempre aparece que la corriente llega hasta la entrada del interruptor. Y lo dice, y si cerramos el interruptor, entonces se cierra el circuito y la carga hace su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la carga en este caso? Proporcionar luz. ¿Me expliqué ahí? Sí. Entonces, quien está ordenando, quien gobierna, es el interruptor. Por esa razón recibe el nombre de elemento de mando o de control. Es el que controla la operación. ¿Quedó o no quedó, chaparros? Sí. Sí, claro. ¿Sí? Va. Entonces, fíjate lo que tenemos abajo. Observen, por favor, qué va a suceder en el diagrama de abajo. Pónganse buzos caperuzos. Ya lo habíamos visto. Y ese resistor, ¿por quién lo habíamos cambiado? Por una lámpara. Una lámpara. Caray, ya me la movieron. ¿Qué les pasa? Ya no es lámpara. Ahora, ¿qué suponemos que es, chaparritos? ¿Una bobina? Bobina. Exactamente, Avi. Esa es la bobina del contactor. A ver, si vemos cómo vamos creciendo en el conocimiento. Primero fue con la resistencia que ya habíamos visto en tercero y en cuarto. Para hacer visible la función o la operación de la carga, se puso la lámpara. Pero ahora en lugar de esa resistencia o lámpara, lo que está apareciendo, ¿qué es? Una bobina. Pero que pertenece al contactor. Si recuerdan allá cuando los conocí en tercero, les expliqué que un conductor, cuando está recto, es conductor. Pero si ese conductor lo arrollo o lo enrollo, forma una ¿qué? Bobina. Y si lo alimento eléctricamente, ¿qué me va a producir? Campo electromagnético. Campo magnético. Ah, ok. A partir de la electricidad, campo magnético. A ver, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí. Les pregunto porque va a ser muy útil para mí. Pregunta número 1, ¿cuántos elementos tengo ahí en ese circuito de abajo? ¿Dos? Es correcto, ¿cómo están conectados? Serie. Lo que quiere decir que hay 2 elementos en ese circuito, ¿sí quedó? Sí. Pero quiere decir que si ves mi cursor, esto sería la línea 1. ¿Sí? Ponte abusado, Martínez Navarrete, porque los engañé. Ya no son 2. Ahora, ¿cuántos son? Martínez Navarrete, despierta. 3. Y están conectados como Rosa Elías. Serie. ¿Sí? ¿De qué valor es la fuente Cárcamo? Hernández Cárcamo. 327 volts de corriente alterna. A ver, hasta ahí quedó. ¿Cómo sigo construyendo circuitos de control? Nada más que ya aumenté y ya cambié. Aumenté un elemento y ahora ya cambié a la bobina del contactor porque es la que me va a servir para el control electromagnético. Chaparritos, hasta ahí, espero estén tomando notas.
¿Sí? ¿Cómo funciona? Pues está bien difícil. Les hago una preguntota. ¿Ya observaron que todo tiene nombre y apellido? Eso se llama nomenclatura. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí quedó? Sí. Bueno, entonces necesito hacerles una... Cuevas, ayúdame por favor. ¿Cómo funcionaría el circuito que tienes ahí, porfa? Cuando cierro el interruptor, permite el paso de la corriente. Desde el principio, Chaparro. Primero enciende la fuente, ¿va? Bueno, ok. Enciendo la fuente. El interruptor de palanca siempre tiene que estar normalmente abierto. Y cuando lo cierro, permite el flujo de corriente y deja que la corriente llegue a la bobina y esta crea un campo magnético. Fíjate cómo se vuelve algo interesante si te vuelves observador ahí. Ponte uso caperuso, porque eso te lo va a pedir a ti y al grupo 1.000.000 de veces que expliquen cómo funciona. Y lo deben de explicar de tal manera que el que escucha lo entienda a fuerzas. A ver, ¿sí recuerdas lo que dije? Si enciendes la fuente. Pero fíjate hasta dónde llega la corriente, hasta la entrada del interruptor. Solo si cierras el interruptor, la corriente circula, cierra el circuito, es cuando se energiza la bobina, cerrado el circuito y produce su campo magnético. Ya viste la explicación un poquito más, más clara. Ok. ¿Sí, Chaparro? Porfa. Sí. ¿Qué dice? Ahora, ¿qué dice ahí arriba, Cruz Bobadilla? Arranque y paro con interruptor de palanca. Entonces te pregunto, Contreras Castañeda, si el circuito todavía no aparece, ¿qué espero que aparezca en ese circuito en una línea horizontal? ¿Qué elementos? El interruptor. Un interruptor de palanca. ¿Qué más? La bobina. ¿Y qué más? La fuente, el fase ¿Y qué más? Menciona botones, ¿no, profesor? No, Chaparro. La sobrecarga. Allá, arriba no dice botones, arriba dice interruptor de palanca. ¿Sí quedó? Por lo tanto, es un interruptor de palanca o cola de rata. A fuercita es una bobina y a fuerzas debe llevar protección, que es la sobrecarga. Evidentemente, si va a funcionar, necesita una fuente. ¿Me explico? Ok, sí. ¿Ya la vieron? Sí, a ver, chéquenle. Ahí está, uno que dije. Ahí está otro. Y me falta la protección llamada sobrecarga. ¿Sí quedó o no quedó? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo funciona este, Cuevas? De la misma manera. Y bueno. Que me lo platique, Raimundo. ¿Ya viste por qué no siguen las instrucciones? Si tú lo explicas, lo entiende la banda. Ok, sí. Enciendo la fuente y la corriente llega hasta el punto en donde está el interruptor porque está abierto. Cuando cerramos Raimundo, hasta la entrada del interruptor. Hasta la entrada del interruptor. Cuando cerramos el circuito, el paso de corriente fluye, llega a la bobina, se energiza y crea un campo magnético. Ojo, esto se los enseñó la Miss como 1.000.000 de veces. ¿Sí? Ya le dice lo que dice ahí, Avi. Si es F y N, tiene que ser monofásico 127. ¿Sí quedó? Hernández Cárcamo, ¿qué dice ahí? De cómo están colocados el interruptor, la bobina y el de protección que están en serie. Y el flujo de la corriente. Becerra. Que es la misma. Sí lo puedes relacionar lo que nos acaba de decir Hernández Cárcamo al título que está hasta mero arriba. Así es. Arriba dice arranque y paro con interruptor de palanca. Y ahorita ya lo que te estoy explicando para que te quede bien claro, que tiene que estar constituido por el de palanca, por la bobina y por la sobrecarga, conectados en serie y a fuerza conectados a una fuente. En este caso es una fuente monofásica. ¿Sí quedó para todos, chaparritos? Sí, profesor, ya quedó. ¿Sí? Hablando en buena onda, espero que estén tomando notas. Sí. Mira, Matla, ponte buzo, Matla. Ya encendimos la fuente. Hasta la entrada. Cerramos y se cierra el circuito primero, Chaparro. Y cuando se cierra es cuando la bobina se enciende. Para que sea más claro, a ver, para que sea más claro, ¿qué se está moviendo ahí, chaparritos? Fíjate bien, Fíjate bien, se enciende. Fíjense bien.
Ese lo inventó la misa. Yo la corriente la hago con líneas. La mis, ¿con qué lo hace? Con bolitas. Un círculo. No, no fueron bolitas ni son círculos, son sus electrones. Al rato que la vea les voy a decir lo que están diciendo ustedes. ¿Sí? ¿Fueron sus electrones o no? A ver, ¿ya le entendimos todos? Sí, ya quedó. ¿Sí? Bueno, espero que yes, porque ahora fíjate cuál es el que te voy a poner. Veamos el físico, chaparros. El físico. El físico es cuando voy a utilizar mi fuente. Ahí está mi fuente. Ahí está el de palanca. Ahí está el contactor. ¿Sí? Y ahí está la sobrecarga. A ver. Ayúdenme por favor. Tengo que mover esto aquí, si no, no me deja ver. Ok. ¿Qué está marcando mi cursor, chaparros? La fuente. La fuente de alimentación. La fuente. Ahora. El interruptor de palanca. Sería el equivalente al que tengo acá en el dibujo, ¿cierto? Sí. Luego, ¿qué tengo aquí? La bobina. La bobina. El contactor. A ver, el nombre correcto de todo es contactor. ¿De qué está formado? Fíjate bien, de una bobina y de contactos. A ver, no sé si me expliqué. De una bobina y de qué más está formado ese contactor, chaparros. Contactos. De contactos. ¿Cómo dijeron que se llama? Contactor. A ver, ¿ya entendieron por qué se llama contactor? Sí. Porque tiene grupos de contactos. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí sabemos o no? Ahora, fíjate bien, de una vez que les quede claro, esta bobina la voy a llamar en medio que se llama B de burro. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí? Y realmente cuando esta se energiza, ¿qué es lo que quedamos que crea? ¿Qué va a Un campo provocar? magnético. Campo magnético. Para que sus hijos cambien su estado. Quiere decir que si esa bobina se llama B, este rojo que ves se llama B. Este negro, este negro, este negro y este negro, todos los negros también se llaman B. Son sus dependientes, son sus hijos. ¿Me expliqué, niños? Sí. Entonces, así como lo ves, fíjate, te lo voy a describir cómo ves, pero luego te digo qué va a suceder. Si esta bobina se energiza, ¿qué le va a pasar a todos estos contactos? Cambiar de estado. Si quedó, cambian de estado. Y si yo le corto la energía, ¿qué le pasa a esos contactos? Vuelven a cambiar de estado. Al principio. Regresan a su estado original, es la forma correcta de decirlo. ¿Me expliqué o no? Sí. Chaparritos, ¿alguna duda? Síganlo, por favor, aunque es el físico, fíjate bien, no importa que no esté en el taller de manera presencial, pero lo estamos buscando hacer de tal manera que le entiendas. Pregunto, ¿de dónde está saliendo la fase, chaparritos? Chécale. De un sistema monofásico. Quiere decir entonces que esa maldita bobina, ¿de qué valor será? 127 volts. Síguela, por favor. A la entrada, ¿no? ¿Sí quedó, Matla? De la salida a la entrada. De la salida a la entrada de la sobrecarga de color rojo. Y de la salida tiene que cerrar en el neutro. A ver, les pregunto, niños, sigan mi cursor, Carla. ¿Sí ves este conductor que estoy marcando? Sí. Sería el equivalente a este. ¿Me explico o no, chaparros? El siguiente que va de la salida del interruptor a la entrada de la bobina es el que te estoy marcando ahora. A ver, ¿sí lo observamos o no, hijos? Es bien importante que entiendan esto, porque cuando les toque hacerlo físicamente, aun si regresamos este semestre, lo hagamos el que sigue, lo tienes que hacer. Me vas a decir, es que ya no voy a llevar control. No te preocupes, vas a llevar otras unidades que lo usan. Pregunto, chaparros, ¿alguna duda con esto que acabo de explicar? No, profesor. Entonces veamos cómo funciona. Pónganse abusaditos, por favor. Voy a encender la fuente. ¿Te acuerdas que acá arriba, qué es lo que sucede? Te cambio el color de los círculos. De negros con blanco te aparecen en rojo, en este caso te aparece en amarillo, significando que enciende. Aquí abajo, checa mi cursor. Aquí está el interruptor termomagnético. Esa es mi fuente. No solo para la parte monofásica, sino para toda la fuente. ¿Sí me expliqué, chaparros? Sí. Déjame ver si encuentro la lupa. Ahí está la lupa. Ahí está el interruptor. Igual que lo cursaste lógicos. 0 apagado, 1 encendido.
Hacia arriba, ¿qué sucede, chaparros? Prende. ¿Sí me expliqué? Ok, sé que no estamos en el taller, pero no me preocupa porque mira, ¿qué le estoy haciendo a la fuente? Encendiéndola. Encendiéndola. ¿Quedó o no quedó? Habilitándola. Y la habilito. A ver, Matla, fíjate hasta dónde llega el electrón, chaparro. Es a la entrada del interruptor, ¿Por qué no pasa? porque no está cerrado, no está cerrado el interruptor de palanca. Pero sí queda para toda la banda que de esa manera se describe cómo funciona. Entonces, mira lo que te escribí. Si cierras el interruptor, entonces ese electrón va a fluir. ¿Sí quedó? Cierra el circuito y cerrado el circuito, la bobina se va a energizar. Al energizarse va a producir campo magnético. ¿Y qué le va a suceder a sus contactos, a sus dependientes? Cambian de estado. Van a cambiar de estado. Mira, ya se energizó. ¿Y ya lo viste? ¿Ya los obligué a cambiar, aunque sea con líneas? Sí. A ver, ¿no eso era lo que decían los dos primeros párrafos que les presenté cuando inicié la sesión? Sí. Oh, espero que estén tomando notas, chaparros, por favor. Voy a seguir avanzando. Ahora lo vamos a ver lo mismo, pero ¿con qué? Con otro interruptor. De límite. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste que sigue apareciendo la nomenclatura y el error cuál es? Que aquí me falta el 1. ¿Sí quedó? ¿Estás viendo mi cursor? Para indicar que es la línea. Entonces, obsérvale, por favor. A ver, Carla. Ahora tú platícame cómo funciona este. Nada más no vayas a fallar igual que el Matla porque va a tu casa y te sapeo. Eso. Ay, Dios mío. Cuando la corriente llega cuando encendemos la fuente, la corriente llega hasta la entrada del interruptor de límite. Cuando cerramos el interruptor, la corriente ya puede circular en todo el circuito. Al cerrarse el circuito, ¿qué le pasa a la bobina? Se energiza y crea campo magnético. ¿Sí? Matla, ¿y para qué queremos que la bobina se energice y cree campo magnético? Para que sus contactos cambien de estado. A ver si quedó. Matla, rápido. Y si le corto la energía a esa bobina, ¿qué va a pasar con los contactos? Vuelven a su estado original. ¿Sí quedó? Becerra, ayúdame. ¿Qué diferencia hay del circuito con el de palanca a este con el de límite? Diferencia del circuito. Solamente el accionamiento del interruptor de límite, pero en sí es la misma función. De los interruptores. ¿Quedó para todos, banda? Sí. ¿Seguros? Sí. Fíjense bien en el texto. ¿Qué hay de nuevo por aprender? Váyanle checando, porfa. Váyanle checando, porfa. ¿Sí? García Pereira, ¿qué entiendes en la primera viñeta? Explícamelo. Álvarez Vivas, tú vas en la segunda. Hidalgo, tú vas en la tercera viñeta. No que me la lean, interpreten lo que dice ahí. Sale, Pereira. Pues que el circuito solamente se ha cambiado su interruptor, pero sigue siendo el mismo funcionamiento. ¿Quedó para todos? Álvarez Vivas, la segunda. Lo que cambiaron fueron los interruptores. Bueno, la forma en cómo secciona. El de palanca va a ser con los dedos, o sea, moviéndolo con los dedos, y el de límite va a ser a la hora de que detecta algo. No que detecta. La máquina o el producto que produce la máquina es quien me lo cambia de estado. ¿Quién más sigue? ¿Quién sigue? Yo, Hidalgo. Y que los elementos siempre van a estar conectados en serie. En serie. En este caso. A ver, fue lo que nos dijo el horroroso de Becerra, ¿no? ¿Sí? Fue lo mismo. Estamos repitiendo para que no se nos barra. Ah, caray. ¿Y ahora qué dice allá arriba? Ayúdenme. Arranque y paro con interruptor de límite. ¿Cuántos elementos va a haber ahí, Cruz Bobadilla? Dímelos. 3. El interruptor de límite, la bobina y la sobrecarga. Más su fuente. Conectados, síguele tú mismo, hija. ¿Conectados cómo? Conectados en serie. ¿Ahorita qué fuente estamos usando? La monofásica de 127 volts. ¿Será lo que me describió su compañera? Niños,
Sí, sí, es lo mismo. Lo mismo. Lo acabamos de ver, lo único que cambió es el tipo de interruptor y el accionamiento, nos dijo el horroroso de Becerra, ¿no? Y luego Matla nos diría, al encender la fuente, ¿estás de acuerdo, Matla, que eso nos hubieras dicho? Al encender la fuente, la corriente fluye Sí. hasta la entrada del interruptor. Si yo ese interruptor, bueno, si el interruptor lo cierra la máquina misma de alguna manera, la corriente fluye, cierra el circuito, la bobina se energiza y produce campo magnético. Y sigue Matla, ¿para qué quiero que la bobina produzca campo magnético? Para que le diga a sus dependientes que cambien de estado. ¿Quién son sus dependientes? Los contactos. Por esa razón que se le llaman contactos, es que al equipo se le llama contactor. Va. Entonces ahora vamos viéndolo como si estuvieras en el taller. No, y hay más emociones por ahí. Ahí está el de límite, ahí está el contactor. ¿Sí quedó? Fíjense bien que estoy utilizando un contactor muy, pero muy viejito. ¿Sí quedó? Más o menos de la edad del escandón. ¿Sí me expliqué? Sí. Ahí lo vemos. Sí. ¿Sí? Ya identificamos la bobina. Este es rojo y tienes 3 negros. Ahora te aumento la explicación. Estos 3 negros, estos 3 escandones, es en donde vas a conectar, ¿quién, Chaparro? El motor. ¿Sí me expliqué? Y ya lo habíamos visto y lo vamos a seguir viendo. Ve la nomenclatura de este, sería 1, 3, 5, y lo completo abajo, 2, 4, 6. Quiere decir que F1 de la fuente entra 1, F2 de la fuente entra 3, F3 de la fuente entra 5. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Pronto Sí. nadie ha preguntado de la sobrecarga, lo dejo pendiente. Pero fíjate bien que este que quedamos que es 2, tendría que ir a 7, ¿no? Este que es 4, tendría que ir a 8. Este que es 6, tendría que ir a 9. Y me estoy refiriendo 7, 8 y 9 del motor. Pero hay un error, no le puse por sobrecarga. Pero así sería más o menos. ¿Me expliqué o no? Sí. ¿Sí? A ver, Becerra, voy a conectar control. ¿Ya viste mi manita? Sí. Ahí está la fase. ¿A dónde va? ¿A dónde la conecto? A la entrada del interruptor. ¿A cuál? ¿Al abierto o al cerrado? Al abierto. Siempre al cerrado. De la salida del interruptor, que lo tengo ahorita con la mano, ¿a dónde voy, Becerra? Al principio de la bobina. Sígueme diciendo. De ahí pasamos al final y lo conectamos al principio de la sobrecarga. Color y ya rojo. para terminar, el final se conecta a neutro. ¿Alguna duda, niños? No hay duda, profe. A ver, creo que se fue bien rápido. Pero ahí va. Lo que dijo el horroroso de Becerra. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Espero que no esté tu mami ahí, Becerra. Porque No. llevo como 3 veces que te digo horroroso. No se preocupe. Sí recuerdas que sí conozco a tu mami, ¿no? Así es. Sí, ya le encargué que te dé un 6 apps. Y sí. ¿Van chaparritos cuerpos lleva? Sí, profe. Sí. Para que vean que sí puedo lograr encender la fuente. Ustedes porque no tienen ese poder, pues decir, miren, y ahí va el horroroso electrón corriente. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Polet, ¿le vas entendiendo? Sí, profe. Si no le entiendes, acuérdate que el horroroso del escandón va a tu casa, pero nada más a dar zapes. Profe, entonces el interruptor siempre se va a conectar el normalmente cerrado. Abierto, siempre. ¿Por qué el abierto? Imagínate, tú eres, ¿verdad, Sandy? Te voy a dar un zape porque no me dijiste quién eres. A ver, chaparros, aquí se vuelve un favor. Imaginen que yo hago la conexión, ¿sí quedó o no quedó? Sí. Y este interruptor está cerrado. En el momento en el que encienda la fuente no hubo control. ¿Estarán de acuerdo que todo se dio sin que yo hiciera nada? Sin que yo accionase este interruptor. Entonces, ¿qué sucede, Sandy, si hay algún trabajador que esté en la máquina haciendo alguna reparación y alguien sube la fuente con el interruptor, que es el de control, cerrado? El motor trabaja. Adiós. ¿Y sabes qué le vas a hacer a sus manitas o alguna parte de su cuerpo? Adiós. ¿Sí me expliqué?
Entonces, este interruptor que estoy marcando, que se le llama elemento de mando de control, no importa que sea de palanca o el que tengas, deberá de estar como en el circuito que dibujas, abierto. Y cuando construyes todo esto, ¿cómo debería estar? También abierto. ¿Sí me expliqué para toda la banda? ¿Y ya viste qué es la seguridad? Sí, profe. Gracias. Va. ¿Eso qué quiere decir? Ojo. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, mucho ojo. ¿Sí? A ver, fíjense bien. No pueden ver que la ceja es igual a la mía. ¿Sí quedó? Y la razón es porque todas las chicas se arreglan sus ojitos. ¿Sí quedó? Pues ese es el ojo de mi hija. Y ahí les va un repaso. Chéquenle, chéquenle. Fíjate, Matla, que no te digo que me los expliques porque si no me la vas a refrescar. Del interruptor. El anterior era con sus 2 deditos. Este, si es de flotador, tendría que ser un líquido quien lo va a accionar. ¿Sí? Pudiera ser el agua. Mira, adiós. Y también se puede. Y en ese rectángulo, por eso lo dibujé, lo único que está cambiando es el interruptor. Dudas, chaparros. Dudas, chaparros. Ninguna, profesor. ¿Quién habla? No, dije no, profe. Ah, perdón. Profesor, se me acaba de ocurrir una duda. Soy Becerra. ¿Qué pasó, Becerra? Hace rato en el contactor mencionaba que teníamos 4 contactos y 3 eran negros y 1 rojo y decía que en los negros se conectaba el motor. Así es. En el rojo, ¿qué quedamos que se conectaba? A ver, yo tengo una duda. ¿Sí saben lo que es un conductor? Sí. Y que aquí lo represento mediante ¿qué, chaparros? Mediante líneas. Les pregunto, si observan el circuito que está aquí, van a poder observar que está llegando una línea azul a la bobina del lado izquierdo y otro del lado derecho, ¿cierto o no? Sí. Entonces, todos los circuitos que has visto ahorita son circuitos de control a 2 hilos. ¿Por qué se le llama 2 hilos? Porque es el número de conductores que le llegan a la bobina. ¿Estarán de acuerdo que todos fueron a 2 hilos? Sí. Para tu respuesta, Becerra, ese rojito que viste allá, normalmente se va a utilizar como enclave. Ahorita no me lo comprendes mucho, pero se va a ser conectado, ¿sí? Una parte va a ser conectada en paralelo al botón de arranque. Solo lo vamos a usar ese rojito cuando utilicemos 2 botones, 2 interruptores de botón. ¿Sí quedó? Y entonces sí. eso nos obliga a utilizar un circuito a 3 hilos. ¿Sí quedó? Más adelantito lo vamos a ver. Ahorita, hasta una semana yo creo. ¿Sí quedó hasta Parros? Y así yo podría seguir por los circuitos y Matla me dice, ya no sea aburrido. ¿Sí quedó? Pero sí podemos ver exactamente, chaparritos, que me ayuden. Necesito ayuda. Aparece el 1, debe aparecer el 2 y si no más recuerdo el 3. Creo que el 4 no hay. Sí. A ver, alguien lea el 1 y me lo interpreta, por favor. Alguien lee más del 2, 3, incluida la nota. Ayúdenme, por favor. Yo leo el 1, soy Carla. Vas, hija. Dice, lo único que hemos cambiado en el circuito ha sido el interruptor. A ver, espérate, horrorosa, no me lo leas, ya se lee, interprétamelo. Dijo que si lo leyéramos y luego lo interpretáramos. Bueno, pues dice que en el circuito lo único que se cambió pues fue el interruptor, pero que eso no cambia su manera de funcionar. Su función sigue siendo la misma, que es energizar la bobina. Para que esta nos produzca campo magnético. Chaparrot, ¿quién me ayuda con el 2? Yo, Sandy. Vas a energizarse la bobina, ¿qué le pasa? Produce un campo magnético y al mismo tiempo hace que sus contactores cambien de estado. Contactos, chaparra, contactos. Si quedó para todos, el 3, ¿quién me dice el 3? Yo, Abby. Pues dime, como Abby. lo acabamos de ver, todos los circuitos están conectados en serie. Todos los elementos del circuito. Bueno, sí, todos los elementos del circuito están conectados en serie. ¿Sí? ¿Y cuál es la nota, Becerra?
que primero tenemos que apagar, bueno, si vamos a hacer el cambio de alguno de los interruptores o algún otro elemento, tenemos que apagar la fuente. Siempre con la fuente apagada. ¿Por qué razón, Becerra? Por seguridad, por lo que mencionaba sobre los trabajadores. Y también para el usuario. Y el usuario, sí. Sí, que serían ustedes. Va. Aquí lo único que te estoy diciendo, y lo acabo de comentar para ti, Becerra, es que para los circuitos que te mostré solo hay un interruptor. Pero te comento, un circuito a 2 hilos también es para los compañeros que tienen motobomba de agua en casa, pero no tiene un solo interruptor ese circuito de control. Hay un interruptor de flotador o de nivel en la cisterna y hay otro interruptor de flotador o de nivel en el tanque de almacenamiento de arriba en el tinaco. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, aunque es un circuito a 2 hilos, pero no tiene un interruptor, ¿tiene cuántos, Chaparros? 2. 2. Eso es lo que te quiero decir en ese comentario. ¿Sí me expliqué? Sí. Y los interruptores que te he mostrado no son todos los que existen en el mercado. Ay, créeme, pero te asombrarías de la cantidad de interruptores. Su funcionamiento es el mismo, su forma de accionamiento es lo que cambió. ¿Sí me expliqué, Chaparritos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, maestro. A ver. Traten de checar esta, porfa. Traten de checar esta. Me quedé con una duda. ¿Quién me ayuda con lo que dice en el texto? Lean el texto. Martín Navarrete, que nunca olvidemos poner la nomenclatura completa. Es correcto, Chaparro. A ver, hasta aquí, si ven que dice que hay un interruptor de palanca, una bobina y además está la literal B al interior y la otra dice que es la sobrecarga, aunque se abrevia como SC. Y además te dice que ese es el actuador. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que la sobrecarga viene en pareja. ¿Sí quedó? Aquí es el actuador y en el circuito de fuerza que veremos más adelante, ¿qué es lo que tendrá que suceder, Chaparros? ¿Sí? Que estará su pareja. Entonces, ahí hay cierta información y la fuente está plenamente identificada. Por favor, observa. ¿Eso qué es? La línea. El número de línea, solo hay una línea, está de forma horizontal. Seguimos hablando de simbología americana. Chéquenle, porfa. ¿Eso qué es? Órale. La bobina, espero que todo mundo comprenda que tiene una entrada, que tiene una salida. Y que de manera real lo que tiene ahí son tornillos. ¿Sí me expliqué? Aunque nosotros lo que llegamos a utilizar son bornes. ¿Me expliqué o no, Chaparros? Sí. ¿Sí? Entonces quiere decir que A1 es un borne y A2 es otro borne. ¿De quién? ¿De quién son bornes? El contactor de la bobina. La bobina. Ah, perfecto. Ahora chéquenle, porfa. ¿Ya le vimos más o menos?